Hola a todos, muy buenos días. Me da muchísimo gusto volver a estar con ustedes este año en la Escuelita Bíblica de Vacaciones 2024 de su iglesia Dios es Amor. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida en este primer día de la Escuelita Bíblica. Y bueno, en esta semana vamos a ver el tema sobre los 10 mandamientos. Y el día de hoy vamos a ver los dos primeros mandamientos, ¿verdad? Que vienen en la Biblia y los vamos a ver de una manera más práctica para que ustedes se los puedan aprender. ¿De acuerdo? Entonces, en la primera clase vamos a hablar sobre Salomón. Pero antes de nuestra clase, recuerden que siempre hay que pedirle a Dios que nos dé entendimiento, ¿verdad? Y que abra nuestro corazón para que podamos aprender de su palabra. Entonces, vamos a cerrar ojitos y vamos a poner nuestras manitas juntas y vamos a pedirle a Dios por esta clase. Bendito Padre Celestial, te doy muchísimas gracias, Señor, en este día, porque me das la oportunidad de poder compartir de tu palabra, Señor, y sobre todo en esta escuelita bíblica, Señor, a estos pequeños y a sus familias. Te pido, por favor, que abra sus mentes, sus corazones, para que puedan guardar estas palabras y estos mandamientos que tú dejaste para que nosotros los obedeciéramos. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, y como les dije, vamos a hablar sobre este rey. Era un rey muy sabio y su nombre era Salomón. Salomón era el hijo del rey David, que también fue un rey muy, muy amado por Dios. Y entonces, bueno, Salomón, después de que muere David, pues él sube al trono. Pero Salomón fue criado, ¿verdad? Fue por su padre David, fue educado, ¿verdad? En amor a Dios. Y entonces David le enseñó todo lo que tenía que pues hacer y obedecer para seguir lo que Dios quería en su vida, ¿verdad? Y entonces, pues Salomón creció con esa educación, amando a Dios y obedeciéndole, y él sabía lo que era correcto y lo que no, ¿verdad? Ante los ojos de Dios. Y entonces cuando David, bueno, lamentablemente fallece, pues le deja el trono a su hijo Salomón. Y entonces Salomón se vuelve un rey también muy próspero y era conocido por ser un hombre muy sabio. Él era un hombre muy, muy sabio. Y entonces su reino empezó a crecer, él empezó a, pues, a conquistar otras tierras, ¿verdad? Y su reino empezó a crecer y a crecer porque Dios lo bendecía. Y entonces algo que le enseñó David, ¿verdad? Fue, y que le repitió hasta antes de morir, era que tenía que guardar los mandamientos de Jehová en su corazón, ¿verdad? Y que tenía que seguir lo que Jehová había ordenado para que le fuera pues bien en su vida, ¿verdad? Y que tenía que amar también a solamente a Dios, ¿verdad? Y porque pues es el único Dios verdadero. Y entonces, bueno, al principio Salomón, ¿verdad? Parecía que estaba obedeciendo estas enseñanzas que le dejó su padre. Y entonces, él incluso hizo el templo, ¿verdad? Hizo un templo muy bonito, muy lujoso para Jehová, ¿verdad? Esa fue una de las promesas que también hizo, este, David a Dios de que se iba a construir un templo en su nombre. Y entonces Salomón lo hizo. Y entonces su reino igual empezó a crecer, empezó a tener muchas riquezas, porque pues Salomón al principio estaba obedeciendo, pero lamentablemente, ¿verdad? Pues llegó un momento cuando él empezó a casarse, pues que desobedeció a Dios. Él, como era judío, pues tenía que obedecer, ¿verdad? Pues lo que Dios había mandado. Pero él se empezó a casar con otras mujeres. Él tuvo muchas mujeres, muchas esposas. Y pues no estaba, eso no era lo correcto, ¿verdad? Y sobre todo porque eran mujeres extranjeras, mujeres que no conocían de Dios y mujeres que tenían otros dioses, que tenían otras costumbres y que lamentablemente eso empezó a contaminar pues la vida de Salomón. Las mujeres empezaron a pedirle a Salomón que les ayudara a construir, pues, lugares donde ellas pudieran hacer sacrificios, quemar incienso y adorar a sus propios dioses, ¿verdad?
eran mujeres que pues no pertenecían a Israel, no eran judías. Entonces, pues Salomón, ¿verdad? Por complacer a sus esposas, empezó él también a involucrarse en la adoración a otros dioses, empezó a hacer ídolos, ¿verdad? Empezó a construir estos lugares. Y entonces cuando Dios vio esto, pues, ¿qué creen? Pues obviamente se enojó, ¿verdad? Porque decía, ¿cómo es posible, ¿verdad? Que Salomón, sabiendo lo que es correcto y lo que no debía hacer, aún así me desobedeció y aún así, ¿verdad? Pues él empezó a adorar a otros dioses. Y entonces Jehová se enojó y le dijo que le iba a quitar todo, ¿verdad? Todo lo que él tenía, pues se lo iba a quitar porque pues Jehová se enojó. Una de las promesas que le hizo Jehová en ese momento fue que a él directamente no se lo iba a quitar, sino en las próximas generaciones iba a descender, ¿verdad? Su reino y se iba a quedar en algún momento sin nada. Y entonces, bueno, chicos, esta historia pues se basa en los dos primeros mandamientos que vamos a ver durante esta semana. El primer mandamiento es adora a un solo Dios, ¿sí? Adora a un solo Dios. Salomón al principio lo hizo, pero después él empezó a adorar a otros dioses. Y el mandamiento número 2 es donde dice, ídolos no, ¿verdad? Nosotros no tenemos que adorar a los ídolos, a esas figuras de dioses falsos, ¿verdad? Que no son dioses vivos, son dioses falsos, son figuras solamente vacías y que a Dios no le gusta esa parte de la idolatría, ¿verdad? Él quiere que le amemos y le adoremos y le alabemos solamente a Él, porque Él sí es un Dios vivo. Entonces, chicos, debemos tener mucho cuidado con adorar a otros ídolos, a otras em, imágenes, ¿verdad? Que podamos ver ahí y que pongamos nuestra fe en esas cosas, pues vacías, ¿verdad? Tenemos que poner nuestra fe y nuestra confianza solamente en Dios. Entonces, bueno, pues espero que hayamos aprendido estos dos primeros mandamientos. Recuerden, el primero es adora a un solo Dios y el segundo es ídolos, no. Y bueno, chicos, pues me dio muchísimo gusto compartirles esta historia del rey Salomón. Entonces, aquí aprendimos lo que no debemos hacer, ¿verdad? Bueno, pues vamos a orar para despedirnos y vamos a cerrar nuestros ojitos y juntamos nuestras manitas y una mente pensando en Dios. Bendito Padre Celestial, te doy muchísimas gracias, Señor, por esta clase y queremos guardar, Señor, tus mandamientos en nuestro corazón y queremos, Señor, solamente amarte y obedecerte a ti, Padre. Y ayúdanos, Señor, a que no cometamos los errores que hizo Salomón de adorar otros ídolos o de creer en otros dioses, Padre, porque sabemos que solo tú eres el Dios verdadero. Ponemos en tus manos la vida de estos pequeños, de sus corazones, Señor, y también el de sus familias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, chicos, pues nos vemos el día de mañana. No se pierdan la clase de mañana que también va a estar muy interesante. Cuídense mucho. Adiós.